Un secreto prohibido que casi destruye mi vida en un pequeño pueblo de España. Hola, me llamo Lucía, tengo 28 años, y vivo en un pueblo diminuto cerca de Segovia, en la casa de la familia de mi esposo. Apenas llevábamos un año casados cuando él tuvo que irse a un largo viaje de trabajo a Sevilla. Vivimos en la antigua casa de sus padres, junto a su padre, don Enrique, un hombre de 60 y tantos años, fuerte y con esa educación antigua que parece desaparecer lentamente. Al principio, no fue fácil convivir con un hombre mayor, pero con el tiempo, su bondad y sentido del humor hicieron que me sintiera más cómoda. Cada mañana me vestía con un sencillo vestido de lino, abotonado en el pecho y ceñido a la cintura por un cinturón fino. Me recogía el cabello en un moño bajo, y calzaba bailarinas suaves. Don Enrique me observaba mientras iba y venía por la cocina, siempre con una sonrisa agradecida. A veces me indicaba dónde estaban las cosas, otras simplemente se sentaba tranquilo, con una manta caliente sobre el vientre, mirando sin prisa. Una mañana, mientras lavaba los platos, me llamó: Lucía, ¿me ayudas otra vez con la insulina, como ayer? Sabía a qué se refería. Desde hacía semanas le ayudaba a controlar la diabetes tipo 2 que tenía, midiendo su glucosa varias veces al día. Era un ritual entre nosotros, limpiaba su dedo con alcohol, pinchaba suavemente, y él cerraba los ojos. Yo hacía lo mismo, como si fuera un momento íntimo, más allá de la simple atención. Pero ese día sentí que su mano se quedó un instante más cálida de lo habitual. Fingí no darme cuenta. Al caer la noche, me llamó de nuevo: ¿podrías hacerlo antes de cenar? No te importa, ¿verdad? Negué con una sonrisa. Él estaba en el sillón y yo me arrodillé frente a él para facilitar el pinchazo. Sentí su mirada recorriéndome lentamente, desde mi rostro hasta las tiras finas del camisón y la curva de mi cuello. Eres un ángel, Lucía. No sé qué haría sin ti. Aparté la vista, me sentía halagada y a la vez confundida. Respondí que me alegraba ayudarlo, pero él solo suspiró con un peso humano, como si llevara una carga secreta. En ese momento, el aire en la habitación cambió, se volvió denso y tenso, como justo antes de una tormenta de verano. No podía imaginar lo que vendría después. Pasaron los días y lo que al principio parecía una simple rutina de cuidado se fue transformando en algo mucho más complicado. Don Enrique empezó a pedirme ayuda a horas cada vez más extrañas, incluso por la noche. Yo estaba agotada, pero no podía negarme. Su agradecimiento era constante, alababa mi paciencia, la delicadeza con la que tenía las manos, como todo lo hacía con cuidado. A veces, mientras lo observaba, sentía que me miraba de otra forma, con una mezcla de respeto y algo que no sabía cómo definir. No era deseo, al menos no exactamente, era algo más profundo y callado. Intentaba vestirme con más cuidado, aunque no sabía muy bien para quién. Elegía vestidos con telas más tupidas, pero con escotes discretos, o me ponía medias finas debajo del albornoz, que dejaban translucir apenas mi piel. No podía explicarlo, pero de alguna manera quería que me notara, que me viera como mujer y no solo como la joven que le cuidaba. Quizás era la soledad que se colaba en cada rincón de aquella casa antigua. Una mañana, salí del baño envuelta en una toalla y lo encontré apoyado en el marco de la puerta, como si fuera casualidad. Su mirada recorrió mi cuello mojado, la toalla apenas sujeta en el pecho. Me disculpé con una sonrisa: perdona, no pensé que ya habías entrado. Él solo murmuró que no sabía que todavía no estaba vestida. Pero desde aquel día, algo cambió entre nosotros. Sentí una especie de tensión invisible que se fue haciendo cada vez más fuerte. Don Enrique se volvió más silencioso, casi melancólico. Incluso a la hora de medir su azúcar, que antes era casi un ritual natural, ahora sentía una timidez nueva en él, como si temiera romper ese delicado equilibrio que habíamos creado. Lucía, ¿hoy podemos saltarnos la medición de la noche?, me preguntó una vez, casi disculpándose. Me sorprendió, pero acepté sin entender muy bien por qué. Él quería que descansara, decía. Yo estaba cansada, sí, pero aquella petición me dolió en lo más profundo, sentí que había un muro invisible entre nosotros que no sabía cómo derribar. Para ese día elegí un vestido pequeño con estampado de flores, de escote amplio y tela gruesa que abrazaba mi cintura. Dejé el cabello suelto,
porque él había mencionado que le gustaban mis mechones largos. Cuando le llevé el aparato para medir, su mirada se detuvo un instante en mi muñeca. «Hoy estás muy hermosa, Lucía», me dijo con una voz suave. Respondí rápido, demasiado rápido, y me senté a su lado, como siempre. Pero esta vez, él apoyó su mano en mi cintura. No fue un gesto grosero, sino cálido, casi delicado, como si me ayudara a mantener el equilibrio. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el silencio de la habitación. El medidor pitó y mostró números dentro de la normalidad, pero yo sentí que algo dentro de mí estaba fuera de control. Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo ardía con un calor extraño y mis pensamientos se enredaban una y otra vez en esa mirada, en esa mano que se había quedado un poco más tiempo en mí. ¿Había sido un accidente? ¿O acaso ambos habíamos cruzado una línea invisible? No lo sabía, pero algo dentro de mí había despertado para no volver a dormirse jamás. Esa mañana, don Enrique apareció tenso, evitando mirarme a los ojos. La rutina habitual de la medición transcurrió en un silencio denso, marcado solo por el suave pitido del glucómetro y el roce de nuestras manos al pasar el aparato. Al despedirme, susurró con voz apenas audible: «Perdóname, Lucía, si algo no está bien». Respondí con una sonrisa forzada: «No pasa nada, Enrique. Todo está bien». Pero él parecía contener algo, como si luchara contra un torbellino interno. Un poco más tarde, llegó un paquete de Sevilla, enviado por mi esposo. Al abrirlo, encontré una nota escrita a mano: «Lucía, para mí eres mi diosa». Dentro, había un conjunto de lencería roja, delicada, con encajes finos y transparencias sutiles, claramente no para uso diario. Un escalofrío recorrió mi espalda y un cosquilleo de nervios mezclado con vergüenza me invadió. Guardé el conjunto en el armario, pero no podía sacar de mi mente la imagen de cómo sería llevarlo puesto, cómo reaccionaría don Enrique, si lo notaría, si cambiaría algo entre nosotros. Esa misma noche, la soledad y la mezcla de emociones me vencieron. Decidí ponerme la lencería bajo el albornoz, solo para mí, para sentirme deseada, para recordarme que, aunque mi esposo estuviera lejos, seguía siendo mujer. Cuando don Enrique me llamó para la medición nocturna, caminé lentamente hacia él, sintiendo cada paso en el pecho. Él estaba sentado en el sillón, vestido con un pijama limpio y el cabello peinado cuidadosamente. Su apariencia cansada contrastaba con la energía contenida en sus ojos. Al inclinarme para tomar su dedo, el albornoz se abrió ligeramente, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Él desvió la vista rápidamente, como si quisiera escapar de una tentación invisible. «Lucía», susurró, «si te pidiera que te fueras ahora, ¿lo harías?». Mi respuesta fue inmediata, aunque temblorosa: «No. Me quedaré, si no te importa». Hubo un largo silencio, luego extendió la mano para tocar mi hombro, pero no bajó más allá. «No me atrevo», murmuró. Sin embargo, yo no era ciega, cubrí su mano con la mía, buscando ese contacto silencioso que decía más que 1000 palabras. No hubo gestos impropios ni palabras atrevidas, solo miradas, manos entrelazadas y respiraciones compartidas en la penumbra de la noche. Pero a partir de ese momento, sentí que la atmósfera en la casa había cambiado para siempre. Seguíamos con la rutina de siempre, las mediciones, las comidas, conversaciones triviales. Sin embargo, un silencio cargado de tensión se había instalado entre nosotros. Era un secreto sin palabras, una corriente subterránea que nos mantenía conectados y, a la vez, al borde del abismo. Cada vez que me acercaba con el aparato para la glucosa, don Enrique se arreglaba la camisa, enderezaba el cuello, como si se preparara para una cita importante. Yo notaba esa transformación en él, esa mezcla de nerviosismo y admiración silenciosa. Un día, justo antes de que comenzara a llover, se fue la luz en la casa. «Parece que otra vez el cuadro eléctrico», murmuró levantándose del sillón. Le ofrecí acompañarle, con una linterna pequeña en la mano. Bajamos juntos al sótano, un espacio oscuro y frío, impregnado de olor a humedad y madera vieja. Él sostenía la linterna, y yo llevaba la caja con herramientas. Mientras él abría el cuadro, resbalé en una baldosa mojada y, para no caer, agarré su hombro. En ese instante, su mano se posó en mi cintura, y aunque intentó mantener el equilibrio con la otra mano,
La luz de la linterna iluminó mis caderas, envueltas en un vestido ligero que se adhería a mi piel. Perdona, murmuré, sintiendo que el tiempo se detenía. Él no respondió, solo me atrajo suavemente hacia él, como si la inercia nos empujara a unirse. Mi espalda tocó su pecho un instante, apenas un segundo, pero en ese segundo sentí todo el peso de la soledad, el deseo prohibido y el calor humano que habíamos reprimido tanto tiempo. Cuando la luz volvió, él se apartó rápidamente, susurrando con voz grave, «Tenemos que tener cuidado, Lucía». «No debemos». No dije nada. En el silencio que siguió, mi mirada se posó en el albornoz que había dejado colgado. Quise abrazarlo, sentir su olor a tabaco, menta y ese gel de ducha masculino que ahora parecía parte de mí. Aquella noche, sentada en la cama, abracé el albornoz y cerré los ojos. La vergüenza y el deseo se mezclaron en mi pecho, una tormenta que no sabía cómo calmar. Me sentía atrapada en un juego peligroso, en el filo entre la tentación y la razón. Y sin embargo, no podía dejar de querer ser vista, de querer ser necesaria, aunque fuera en silencio y escondidas. Aquella mañana, don Enrique no salió de su habitación hasta muy tarde. Cuando finalmente apareció, afeitado y vestido con una camisa limpia, su aroma a colonia nueva llenó la estancia y me provocó una mezcla extraña de emociones. Me preguntó con voz suave, «¿Cómo te sientes hoy, Lucía?» Respondí sinceramente, «Mejor, aunque no sé cómo mirarte ahora». Él sonrió con cierta tristeza y dijo, «¿Para qué mirar, cuando se puede sentir?» Me sorprendí a mí misma con la respuesta que salió sin pensar, «Eso mismo me pasa a mí». El silencio que siguió fue denso, casi electrizante, y por un momento, ambos supimos que algo había cambiado para siempre. Las tardes comenzaron a teñirse de una tensión que no podíamos ni queríamos romper. Las miradas que antes eran tímidas se volvieron intensas, y yo me encontraba atrapada en un torbellino de sentimientos contradictorios, miedo, deseo, culpa y una necesidad creciente de ser vista y comprendida. Era como si don Enrique y yo compartiéramos un secreto que nadie más debía conocer, una conexión invisible que nos unía más allá de las palabras. El otoño llegó con sus hojas doradas que caían lentamente en el patio. Cada día salía con la escoba a barrerlas, y don Enrique me acompañaba desde la puerta, observando en silencio. A veces tomaba la vieja escoba de madera y me ayudaba, sus movimientos pausados y medidos, pero llenos de intención. En esos momentos, el silencio no era vacío, sino cargado de una emoción contenida que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Una tarde, justo cuando el viento comenzó a soplar más frío, don Enrique me tendió un abrigo. «Te vas a resfriar», dijo mientras me lo ajustaba con cuidado, sus manos demorándose más de lo necesario en mi cintura. Su mirada era cálida, pero había en ella un hambre contenida que me desconcertó. Di la espalda y entré en la casa, sintiendo como todo dentro de mí se agitaba y temblaba. No sabía qué pedirle ni qué esperar, solo sabía que esa sensación me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Esa noche, tuve un sueño vívido. Me vi frente al espejo, vestida con el conjunto rojo que mi esposo me había regalado. Sobre mí, llevaba el albornoz de don Enrique, que parecía fundirse con mi piel. Al darme la vuelta, él estaba detrás, mirándome con esos ojos intensos y silenciosos. No se movía, solo me contemplaba. Yo no intentaba esconderme ni alejarme. Al contrario, abrí el albornoz lentamente, como si quisiera mostrarle algo más allá de la tela y el encaje. Me desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de vergüenza y deseo que no sabía cómo controlar. La línea entre la realidad y el sueño se había difuminado, y ya no estaba segura de dónde terminaba una y comenzaba la otra. ¿Qué quería don Enrique de verdad? ¿Qué quería yo? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin respuesta, mientras el reloj seguía marcando las horas en la penumbra de la habitación. Al día siguiente, un suceso inesperado rompió la rutina que habíamos construido. Entré en la habitación de don Enrique para ayudarle con el cambio de la venda de la inyección, y lo encontré sin camisa. No tuvo tiempo de cubrirse antes de que yo entrara, y me quedé paralizada. Su torso moreno y firme no mostraba señales de la edad que aparentaba. Era el cuerpo de un hombre que cuidaba de sí mismo, y no pude evitar notarlo con una mezcla de admiración y nerviosismo. Él intentó ponerse la camisa,
Pero yo me acerqué sin pensarlo y le pregunté con la voz temblorosa, ¿dónde debo poner la inyección? Al decir su nombre, Enrique, sentí que el aire se volvió más denso, y ambos conteníamos la respiración. Limpié su piel con cuidado, apenas rozándola con la gasa, y sentí el calor de su cuerpo bajo mis dedos. Listo, susurré, y cuando él se giró, nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Un instante eterno en el que todo cambió. Si no te vas ahora, comenzó él, pero no terminé la frase. No me moví, y aunque no hubo contacto físico, su aliento rozó mi mejilla como un viento de otoño, frío y cálido a la vez. Sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible, una frontera donde la simple atención se había transformado en algo mucho más peligroso y profundo. Al regresar a mi habitación, me quedé con la camisa vieja que había dejado en el sillón, oliendo su aroma y sintiendo una mezcla de debilidad y deseo que no podía controlar. Esa mañana, él no mencionó nada, no pronunció una palabra sobre lo ocurrido, pero su mirada reflejaba que ambos habíamos entendido que ya nada sería igual. En la siguiente medición, en el momento más cotidiano, don Enrique rompió el silencio. Lucía, anoche soñé contigo. Respondí con un suspiro, yo también. Asintió lentamente, como si comprendiera el peso de esas palabras no dichas. No podemos, murmuró, ya es demasiado tarde. Y en ese susurro quedó atrapada toda la tragedia de lo que habíamos comenzado sin querer. La llegada del otoño trajo consigo nieblas espesas y un viento frío que calaba hasta los huesos. La casa, antigua y de muros gruesos, parecía absorber esa tristeza silenciosa que nos envolvía. Para protegerme del frío, empecé a vestir el viejo cardigan gris de don Enrique, con los codos desgastados y la textura suave que recordaba a sus manos. Él no decía nada al verme con esa prenda, solo me observaba con una mezcla de ternura y algo indefinible, como si guardara un secreto que no podía compartir. Las mañanas se volvieron rutinarias, pero con una sutil diferencia. Don Enrique se levantaba antes que yo, preparaba una infusión de menta y dejaba el glucómetro sobre la mesa, siempre en el mismo lugar. Lucía, me dijo un día con voz quedita, tú eres como el corazón para mí. Si te detienes, siento que yo también paro. Sus palabras me atravesaron, y no supe qué responder. Quería llorar, quería abrazarlo, quería romper todas las reglas y olvidarlo todo. Pero la culpa y el miedo me asfixiaban. Aquella noche, el sueño volvió a visitarme. Estábamos en una habitación oscura. Él me sujetaba la muñeca con suavidad pero firmeza. Yo llevaba su camisa, sin nada debajo, y le susurraba que no se detuviera. Al despertar, temblaba de emoción y temor. Era más que una fantasía, era una realidad latente que nos consumía en secreto. Pero la verdadera prueba llegó al final de la semana. El teléfono sonó y mi corazón se detuvo, era mi esposo, anunciando que volvería en 3 días. Sentí una mezcla de alegría, culpa, miedo y frustración que me dejó paralizada. Durante la cena, con la voz temblorosa, le dije a don Enrique, mi marido regresa pronto. Él asintió en silencio, mirando por la ventana, como si ya supiera lo que eso significaba para nosotros. Me acerqué a él y apoyé mi mano en su hombro, él cubrió la mía con la suya, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No hemos hecho nada, intenté decir, pero mi voz me traicionó. A veces, no hacer nada es lo más aterrador, respondió con sinceridad. Me senté en el suelo frente a él, como solía hacer para administrarle la insulina, pero esta vez el glucómetro quedó olvidado sobre la mesa. Nos quedamos en silencio, compartiendo un momento que era a la vez un adiós y un comienzo. Don Enrique acariciaba lentamente mi cabello, como despidiéndose sin palabras. Eres la luz que nunca tuve, me dijo con voz quebrada, el calor que hacía tiempo no sentía. Se inclinó y sus labios rozaron mi frente, un gesto tan cercano y delicado que parecía una promesa y una despedida al mismo tiempo. Pero no fue un beso, no todavía. No se atrevió. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Solo hallé una hoja de papel sobre la cama, con su letra firme y pausada. Lucía, decía, me he ido a un balneario del que te hablé. Quiero que recibas a tu marido con paz en el alma. No me voy porque tú me rechaces, sino porque ya no me reconozco y temo perderme a mí mismo. Gracias por tu calor.
Si algún día abres la puerta y me ves ahí, sabrás que no te he olvidado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía, y comprendí que aquella mujer que era hace un año ya no existía. Había cambiado para siempre, marcada por un secreto prohibido y una pasión silenciosa. 3 días después, mi esposo regresó. Lo esperé en la puerta, aún envuelta en el cardigan gris. Me abrazó con fuerza, aspiró el aroma de mi cabello y susurró, «Hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad». Cerré los ojos y me aferré a él, pero una sensación extraña me invadió, como si alguien nos estuviera observando. Salí al balcón y, a lo lejos, en la esquina de la calle, lo vi. Don Enrique, con una bolsa al hombro, me miró fijamente, sin sonreír, y asintió una sola vez antes de desaparecer entre la niebla. Un silencio pesado cayó sobre mí, y supe que esta historia estaba lejos de terminar. Nunca imaginé que un simple año de matrimonio cambiaría mi vida tan profundamente. Vivir en el pueblo de Pedraza, en la casa familiar de mi esposo, rodeada por la tranquilidad de sus calles empedradas y sus casas de piedra, parecía un sueño. Pero un sueño que poco a poco se tornó en una pesadilla y, a la vez, en un descubrimiento inesperado. Don Enrique, el padre de mi marido, era un hombre de 60 y tantos años, con una presencia imponente y una cortesía que parecía sacada de otra época. Al principio, me sentía incómoda viviendo con él, pero pronto su bondad y humor me hicieron sentir en casa. Ahora, tras la partida de mi esposo a Sevilla por trabajo, me encontraba sola con don Enrique, encargado de su cuidado debido a su diabetes tipo 2. Lo ayudaba con las inyecciones y las mediciones varias veces al día, un ritual que se volvió parte de nuestra rutina. Y en esa rutina, algo cambió. Sentí, por primera vez, una extraña conexión con él, una tensión que no supe cómo manejar. La noche que le dije adiós, cuando tomó mi mano y casi me rozó con sus dedos, entendí que estábamos al borde de algo peligroso. Su marcha a un balneario y la llegada de mi esposo a casa no pusieron fin a ese lazo invisible que nos unía. De hecho, la imagen de don Enrique en la calle, mirándome con una mezcla de tristeza y aceptación, me dejó con un nudo en la garganta y la certeza de que esta historia aún no termina. Ahora, mientras regreso a la rutina con mi esposo, no puedo evitar preguntarme qué pasará con ese secreto que llevamos los dos, con ese fuego oculto que arde bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. ¿Seré capaz de dejar atrás aquello que casi destruye todo? ¿O será que ese vínculo prohibido todavía tiene algo que decir? La incertidumbre pesa en el aire, y aunque trato de seguir adelante, sé que en algún momento tendré que enfrentar lo que realmente siento, y lo que don Enrique siente. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir sus manos suaves en mi cintura, su mirada que me atravesaba, el calor de su presencia en esa casa silenciosa. Y aunque la razón me dice que debo olvidar, el corazón me susurra que no es tan sencillo. Aún queda mucho por descubrir, y esta historia, aunque llena de silencios y miradas, acaba de comenzar. ¿Hasta dónde llegaré? ¿Qué secretos aún están por revelarse? Solo el tiempo lo dirá. Nunca pensé que la rutina diaria pudiera esconder un secreto tan profundo y peligroso. Justo cuando creía que todo había quedado atrás, la vida me sorprendió de la forma más inesperada. Una tarde, mientras ordenaba la despensa, encontré una carta que no esperaba. Era de don Enrique, escondida entre algunos libros antiguos en la sala. Al abrirla, mis manos temblaron y mi corazón se aceleró. En la carta, don Enrique confesaba algo que jamás imaginé. No solo había sentido una conexión conmigo, sino que llevaba años guardando un secreto familiar que involucraba a mi esposo. Un secreto que podría cambiarlo todo, no solo nuestra relación, sino la vida de todos en Pedraza. Contaba que su partida al balneario no solo fue para alejarse por culpa, sino para proteger a alguien, para evitar que la verdad saliera a la luz. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué clase de secreto podía ser tan poderoso y peligroso? ¿Y por qué yo sabía tan poco, cuando había estado tan cerca de la verdad todo este tiempo? La carta hablaba de traiciones, pactos, y decisiones que marcaron el destino de nuestra familia. Me di cuenta de que don Enrique, además de ser un hombre enfermo y solitario, había sido guardián de algo oscuro, algo que había preferido ocultar a toda costa. En ese momento, supe que debía enfrentar esa realidad, aunque me aterrara. No podía seguir viviendo en la ignorancia, ni fingiendo que nada había pasado.
Pero también sentí miedo, miedo a lo que descubriría, miedo a perder lo poco que me quedaba, y miedo a que ese secreto arruinara la vida de mi esposo, de don Enrique, y la mía. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el pueblo se hundía en la oscuridad, sentí como la tensión crecía dentro de mí. Me preguntaba si debía buscar a don Enrique, si debía contarle a mi esposo o guardar ese secreto para mí. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que, sin importar lo que decidiera, mi vida ya no volvería a ser la misma. Algo estaba a punto de estallar, y yo estaba en el centro de la tormenta. Los días siguientes parecían un sueño del que no podía despertar. La carta de don Enrique pesaba en mi mente como una losa invisible, y cada rincón de la casa en Pedraza me recordaba su presencia, su voz, sus miradas llenas de secretos. Sentía que alguien me observaba desde las sombras, como si su espíritu siguiera rondando cada paso que daba. No podía sacudir esa inquietud, ni siquiera cuando estaba con mi esposo, que parecía ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en mi interior. Una tarde, el teléfono sonó con un timbre seco y urgente. Era una llamada anónima. La voz al otro lado era grave y pausada, y solo pronunció unas palabras que me helaron la sangre. Si quieres saber la verdad sobre Enrique y tu esposo, ven al viejo molino esta noche. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me paralizó. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? ¿Y qué verdad podría ser tan peligrosa como para ocultarla de esa manera? Esa noche, la niebla cubría el pueblo como un manto espeso, y el viento susurraba entre los árboles con un tono casi amenazante. Me vestí con un vestido oscuro, de tela ligera pero ajustada, y un abrigo que apenas me protegía del frío. Caminé hacia el viejo molino, un lugar abandonado en las afueras de Pedraza, donde nadie se atrevía a ir después del anochecer. Cada paso resonaba en el silencio, y sentía como el miedo y la adrenalina se entrelazaban en mi pecho. Al llegar, vi una figura recortada contra la luz débil de una linterna. Era un hombre alto, de rostro cubierto por una capucha. Sin decir palabra, me entregó un sobresellado con mi nombre. Aquí está lo que buscas, dijo con voz ronca, y desapareció tan rápido como apareció, dejando el eco de sus palabras flotando en el aire frío. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos, documentos y cartas que confirmaban todo lo que don Enrique había insinuado en su carta. Había pruebas de negocios turbios, decisiones ocultas y un pacto familiar que había marcado el destino de todos nosotros. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, y una pregunta me martillaba la cabeza: ¿podría alguien salir indemne de una verdad así? ¿Y qué haría yo con esa información? Mientras la noche avanzaba y los primeros rayos de luna iluminaban el viejo molino, supe que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara cambiaría para siempre no solo mi vida, sino la de todos a mi alrededor. Y, en el fondo, un temor profundo me decía que ya no había vuelta atrás. La tensión se había convertido en un monstruo que me devoraba lentamente por dentro. Aquella noche en el molino, con las pruebas en mis manos temblorosas, el peso de la verdad era insoportable. Pero la revelación apenas era el comienzo de una tormenta que estaba a punto de estallar y arrastrarnos a todos con ella. No solo estaba en juego la confianza entre mi esposo, don Enrique y yo, sino algo mucho más oscuro, sellado por años de mentiras y silencios. Cada documento, cada fotografía, cada palabra escrita me mostraba un entramado terrible que parecía salido de una novela negra. Había negocios ilegales, traiciones familiares, y decisiones tomadas en la sombra para proteger secretos que debían permanecer ocultos a cualquier costo. Lo peor era que yo estaba en medio de todo, como una pieza clave que debía decidir si destruir o salvar a quienes amaba. Sentí que el aire se volvía denso, como si la presión del mundo entero se concentrara en esa pequeña habitación del molino. Mi corazón latía con fuerza, y cada sonido me parecía un eco amenazante. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo después de esto? ¿Y a don Enrique, qué había sido mi compañero silencioso en esta batalla? ¿Sería capaz de perdonarlos? ¿Podrían ellos perdonarme a mí por saberlo todo y callar? Pero entonces, en medio de ese caos interno, apareció una nueva figura. Una mujer que conocía bien la historia, que había estado observando desde lejos y que ahora apareció para ofrecerme una alianza inesperada. No estás sola, me dijo con voz firme, pero a partir de hoy, nada será igual. Debes elegir tu camino, Lucía.
y ese camino está lleno de sombras y luz. Su mirada era intensa, y en ella vi reflejados todos mis miedos y deseos. La intensidad del momento alcanzó un punto de no retorno. La noche se volvió testigo de un pacto silencioso, una promesa de lucha y supervivencia en un mundo donde la verdad puede ser el arma más peligrosa. Y mientras las primeras luces del amanecer se colaban por las grietas del molino, supe que mi vida había cambiado para siempre, que la intriga y el peligro serían mis compañeros inseparables. La historia que parecía terminada, apenas comenzaba. Y yo estaba atrapada en el centro de una tormenta que podría destruirlo todo, o salvarlo, dependiendo de mis decisiones. ¿Estaba preparada para enfrentar ese destino? El tiempo se acababa, y las sombras se acercaban. El amanecer se colaba tímido por las rendijas del viejo molino, pero en mi interior la tormenta rugía más fuerte que nunca. La mujer que apareció aquella noche me dejó una promesa y una advertencia que resonaban como un eco eterno: nada será igual, Lucía. Elige bien, porque el precio de la verdad puede ser devastador. Mis manos aún temblaban al sostener los documentos, mientras mi mente giraba en mil direcciones, atrapada entre el amor, la culpa y el miedo. Volví a casa, con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas que no encontraba cómo responder. Don Enrique se había ido, mi esposo estaba por regresar, y yo me encontraba en medio de un abismo invisible que amenazaba con tragármelo todo. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar en la inmensidad de mi destino incierto. ¿Debería contarles todo? ¿O guardarlo en silencio, protegiendo las apariencias y a quienes amo? Me senté frente a la ventana, viendo cómo las hojas doradas bailaban al compás del viento frío de noviembre. Sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, despertaba. La mujer que había sido hasta entonces se desvanecía lentamente, dando paso a alguien nuevo, más fuerte y decidida, aunque aún temerosa. Sabía que la próxima noche sería crucial, que el encuentro que estaba por venir podría sellar nuestro destino para siempre. Mientras la casa dormía, escuché un susurro en la oscuridad, una presencia que no esperaba. Al asomarme al balcón, lo vi. Don Enrique, con una mirada profunda y una sombra de tristeza, sosteniendo una carta en la mano. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, como si supiera que el momento de enfrentarnos había llegado. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y promesas rotas. En ese instante, comprendí que esta historia no era solo un secreto prohibido, ni una pasión oculta. Era un juego peligroso entre el amor y la traición, entre el pasado y el futuro, donde cada paso podía ser el último. Y aunque el miedo me paralizaba, una chispa de valentía comenzó a arder en mi interior. Porque, al final, solo enfrentando la verdad podría encontrar la libertad. ¿Seré capaz de cruzar esa línea? ¿O me quedaré atrapada para siempre en este laberinto de sombras? La respuesta está a punto de revelarse, pero hasta entonces, solo queda esperar y preguntarse: ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?